Padre eterno, hoy confesamos el poder y la gloria de tu Espíritu, Señor, en nosotros, que es el que nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas, el que nos recuerda toda la palabra que el Señor Jesucristo enseñó. Nos sometemos a tu señorío a través de tu Espíritu Santo, Señor, y pedimos humildemente ser llenos de todo el fruto del Espíritu y de toda la plenitud, para que podamos comprender tu palabra y para que esa quede grabada en nuestro corazón como semilla sembrada en buena tierra, Señor, para que podamos dar el fruto que tú quieres, Señor, ojalá al 100 por 1. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy nos corresponde terminar el tema de el milenio, pero tenemos que hacer una consideración, porque todo este tema se tiene que basar necesaria y obligatoriamente en las profecías para las cosas que han de venir, profecías escatológicas de toda la Escritura. Y a veces estas profecías están fragmentadas y hay que unirlas. Por eso no quiero hacer una interpretación completamente bíblica de un versículo que está en Mateo 13:45, pero sí tomarlo para entender el porqué de este fraccionamiento de las profecías. Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Esta parábola está orientada en dos sentidos. Se refiere tanto al hombre que busca encontrar al Salvador en su vida como perla, por un lado, como al propio Señor Jesucristo como Salvador que busca a la iglesia. La perla en el primer caso es el Salvador y en el segundo caso es la iglesia. Esa es la interpretación bíblica. Pero yo quiero tomar de ese versículo un sentido que está aquí para que entendamos también por qué la profecía a veces parece estar regada por todas partes en la Biblia. Dice aquí la parte final de este versículo: busca buenas perlas. Una figura que el Espíritu Santo coloca delante de nuestros ojos es la de un collar de perlas valioso, hermoso, que debe ser el anhelo de la iglesia como mujer. Esas perlas que conforman ese collar están dispersas a lo largo y ancho de la Escritura, y el buen estudiante cristiano entonces empieza a coleccionar perla por perla para entender la totalidad del collar de ciertos conceptos y ciertas enseñanzas. La que hoy vamos a ver es la del milenio, y es por eso que vamos a ver entonces muchos profetas del Antiguo Testamento que dan porciones como perlas, precisamente aisladas por aquí y por allá, y nuestra labor es coger y atarlas todas en un solo collar. La última profecía con respecto al milenio está en Apocalipsis 24, donde dice: vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Hago la claridad de que este versículo se refiere a los mártires de la tribulación, pero lo mismo que tomamos la parábola de la perla del gran precio, tomamos esta de Apocalipsis 24 solamente para entender que hay un reinado
de Cristo con los suyos, con sus verdaderos siervos durante 1000 años. Es la última profecía sobre el reinado milenial. Hoy vamos a ver varias en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 2, del 1 al 4, hay un esbozo del reino milenial. Versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas, y hacia él correrán todas las naciones. El profeta Isaías nos muestra un panorama para los últimos días, dice él. Los últimos días del tiempo que Dios ha concedido al mundo para que entienda cuál es su voluntad y se aparte de la iniquidad. Se refiere también a la tribulación, y específicamente también aquí en Isaías 2:2. Incluso al final de la tribulación, donde dice que el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Ustedes ya saben que una figura de autoridad en la Biblia es el monte, como sitio elevado donde se colocaban las fortalezas, los castillos, porque allí la defensa era mucho más efectiva. Los enemigos podían atacar desde abajo, pero eran mucho más visibles y mucho más vulnerables. Por tanto, el sitio de poder siempre era la cima de un monte. Y por eso vemos que el Señor entonces llama a su pueblo para darle los 10 mandamientos desde un monte, y Jerusalén está colocada en otro monte, y hay también muchísimos montes bíblicos, pero Satanás también usa los montes como sitios de falso culto hacia él. Por eso dice que en ese tiempo final, sobre todos los montes, todas las autoridades de todos los tiempos, la casa del Señor será confirmada y exaltada, es decir, se verá que el único y legítimo gobernante es Dios a través de su Hijo. Y la exaltación se producirá porque el nombre del Señor será la causa por la cual se doble toda rodilla delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Versículo 3. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. ¿Ok? Las naciones de esa época tremenda que va a ser el milenio van a tener que decir de todos modos que no hay sino un solo gobernante y que por tanto hay que ir a reconocerlo, a Jerusalén como capital del mundo, como el centro del mundo, el centro de gobierno. No es como ahora, donde múltiples capitales de múltiples naciones de vez en cuando se congregan en una organización que las aglutina a todas, pero aquí, en el reino milenial, va a ser muy distinto. No habrá sino una sola capital y un solo gobierno en Jerusalén y en la cabeza del Cordero de Dios. Por eso es que Satanás pretende adelantarse a ese plan, estableciendo el nuevo orden mundial con un solo gobernante mundial que va a ser el anticristo. Él conoce la profecía con respecto al gobierno del Señor Jesucristo y se quiere adelantar. Lo interesante es que de Jerusalén va a salir la enseñanza de la palabra para todo el mundo. No será como en estos tiempos donde nos cuesta tanto trabajo transmitir el Evangelio
a los incrédulos y aún a aquellos que dicen que son creyentes, pero que quieren seguir viviendo según sus propios principios. Es un trabajo muy duro para el evangelista y para el pastor, tratar de transmitir la enseñanza del Señor. Pero en el milenio no será así. Todo el conocimiento de Dios vendrá a través de los siervos que estén en Jerusalén. Versículo 4. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Decíamos que la profecía para el reinado milenial es como una cantidad de perlas sueltas que nos van formando todo un paisaje. Y aquí Isaías 2 nos da varias pinceladas sobre ese cuadro. El Señor es rey y juez de todas las naciones. Cualquier conflicto político, social, judicial, familiar, tendrá que ser resuelto delante de la presencia del Señor Jesucristo y probablemente en cabeza de sus siervos delegados, la iglesia del Señor, la esposa de Cristo. Él será el que dicte la sentencia a muchos pueblos. Y estos pueblos tendrán también necesaria y obligatoriamente que vivir en paz. Toda la industria armamentista, todo el dinero que se gasta por cuenta de esa iniquidad que es construir armas para que un hombre se mate con otro hombre. Ahora, todo ese metal será usado para instrumentos de labranza, hoces y arados. Ya no se levantará espada, no habrá guerra. ¿Cómo será ese mundo? Tranquilo, pacífico. Ya no habrá conflictos entre naciones. Y si no las hay entre naciones y el Señor está reinando y conocemos toda la Escritura, tenemos que suponer que los conflictos a menor escala entre gobernadores de distintas regiones, entre individuos, entre miembros de una familia, no podrán progresar, no podrán llegar a un punto donde se dé un conflicto, sino que tendrán que ser resueltos ante la justicia de Dios. Entonces, la palabra que nos ordena que la paz es un bien preciado por encima de todas las cosas, que debemos perdonar, que debemos restituir, será cumplida inmediatamente, porque no debe existir ningún conflicto, no se permitirá. Por otro lado, Zacarías 14, del 16 al 21, nos dice otras cosas. Dice: todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. He visto con frecuencia esa duda sobre cómo es que la tierra del milenio va a ser poblada, y esta palabra aquí, Zacarías 14, 16, nos aclara qué es lo que ocurre. Dice: hay sobrevivientes de la tribulación de entre las naciones que se levantaron contra Israel, pero que por alguna razón o se arrepintieron o no eran leales servidores del anticristo. Entonces, en el momento final, en el medio del remordimiento, empiezan a caminar en la justicia de Dios y se convierten en sobrevivientes que van a pasar a poblar el mundo como seres humanos, conformando naciones que se tienen que acercar para adorar al Rey, celebrando las fiestas o festividades judías. Algunas de ellas, la Pascua y las enramadas, son nombradas dentro de las profecías escatológicas. Versículo 17: y sucederá que a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey,
el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. Y si los egipcios no acuden a Jerusalén, tampoco sobre ellos caerá lluvia. Al contrario, les vendrá la plaga con que el Señor castigará a las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de las enramadas. Este será el castigo por el pecado de Egipto y por el pecado de todas las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de las enramadas. 4 versículos alrededor de una sola fiesta, las enramadas. Por tanto, es necesario que entendamos la importancia de esas fiestas, no como judaizantes, sino como espirituales, comprendiendo que si el Señor dejó esas festividades es por un propósito, y que una vez pasada la era de la Iglesia, otra vez las festividades judías adquieren toda su importancia y renombre, y tienen que ser cumplidas. En estos 4 versículos se nos está mostrando la vara de hierro con la que el Señor Jesucristo va a gobernar a las naciones. Si no honran al Rey de Reyes y Señor de Señores, inmediatamente viene un castigo. No es como ahora, en este tiempo en el cual a veces pecamos y no pasa nada aparentemente, por lo menos en corto tiempo. A largo plazo sí, siempre pasa. Pero en el reinado milenial, el Señor va a ser firme y tajante. Bendición para el que obedece, pero castigo inmediato para el que desobedece. Nos dice aquí que hay pecado de Egipto y por el pecado de las naciones que no acudan a celebrar la fiesta de las enramadas. Solo que estos pecados no se manifiestan como ahora. Van a ser prontamente cortados o reprimidos. Y esto también nos explica por qué al final del milenio Satanás se levanta a establecer una rebelión final. Versículo 20. Cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabada esta leyenda: consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán semejantes a los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios las tomarán para cocer en ellas la carne. Cuando llegue ese día no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. ¿Esto qué quiere decir? Pues sencillo. Ahora si alguien dice: no tengo muchos deseos de ir a congregarme, no, como que no tengo muchas ganas de leer la palabra, no, como que me voy a perder de mi iglesia un tiempo porque quiero descansar. Eso no será posible en el milenio. Todo estará consagrado al Señor y todo tendrá que presentarse delante del Señor cumplidamente, hasta las cosas apartadas para Él. Todo estará santificado. La palabra del Señor reinará en toda la tierra, de confín a confín. Y esa misma palabra será la que castigue al desobediente, al rebelde, al que no se ha sometido, al que no está comprometido. Vemos que el Señor, con esta forma de gobierno, está mostrando que ninguna forma de gobierno humana es adecuada, ni la democracia, que permite disque libertades, porque la libertad en la Biblia no existe sino solamente en 2 sentidos: escoger obedecer a Dios o escoger desobedecerlo. No hay más. No es que yo trato de obedecer a Dios un rato, pero si quiero me aparto un poco. Eso en el milenio será tajantemente desobediencia y por tanto recibirá castigo. Quiere decir que no hay lugar para los tibios, para los mediocres, para los perezosos, para los que se dan disculpas y dicen: no, es que este es un proceso largo. Todo tendrá que funcionar como un relojito puntualmente. Sin embargo, parece una dictadura
pero va a ser un reinado justo, y el Señor lo manifiesta claramente también en la palabra. De paso tenemos nosotros que aprender cómo vamos a gobernar, con justicia. En Isaías 11, del 1 al 9, dice: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí se está refiriendo al retoño de Isaí. Isaí es el padre de David, y de ahí toda la descendencia hasta llegar a Jesucristo. Por eso Jesucristo se llama hijo de David o hijo de Isaí, según este pasaje. Miren todo el adorno que va a tener el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo de Dios, para gobernar. Versículo 3: su deleite será temer al Señor. El secreto siempre es eso, el respeto, la reverencia a Dios. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Ese es el justo juicio del que nos habla el Señor y nos enseña en el Nuevo Testamento. El justo juicio se basa en pruebas contundentes y en testigos presenciales. Si parece, entonces no se debe juzgar. Si se está diciendo, se está murmurando tal cosa, tampoco se debe juzgar, hasta que no llegue el veredicto contundente, la prueba clara, la prueba reina. Entonces se da el dictamen. Padre, madre de familia, así es como debes juzgar a tus hijos, debes aprenderlo desde ya. Así es como los maestros deben gobernar a los alumnos. Así es como los gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes, Senado, Congreso, deben legislar. Vemos entonces que esto no se está cumpliendo. Versículo 4: defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Hoy las leyes, dice el dicho, son para los de ruana. Quiere decir, los que tienen dinero, los que tienen tratos políticos, los que tienen influencias, logran evadir la ley. Y la ley entonces cae con todo el peso para el pobre, para el humilde, para el desarrapado. Y los otros se mueren de la risa. En el milenio no será así. Su boca, refiriéndose al tronco de Isaí, al Cordero de Dios, será la vara que hiera la tierra, el cetro de hierro. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío, es decir, cumplimiento al pie de la letra de la palabra de Dios. La misma palabra será la constitución universal del reinado de Cristo. Y la palabra será la que dicte si alguien es inocente o es culpable. Versículo 5: la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Justo en todo, ecuánime, equilibrado, correcto y fiel a la palabra y a Dios. Eso nos da un subproducto que es la paz, que está en los versículos siguientes de 6 al 9. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. Esta figura es similar a lo que Adán y Eva vivieron en el paraíso. Allí no había rapiña, ni carnicería, ni masacre, ni matanza, ni nada de estas cosas. Esto que vemos hoy de las cadenas alimenticias de los depredadores hacia abajo son resultado de la maldición por el pecado. Como ya el pecado está siendo erradicado durante el milenio, no permitido,
y durante la eternidad definitivamente acabado, entonces los animales empiezan a convivir en paz y la naturaleza empieza a ser purificada de toda esa maldición por el pecado. Entra en un reposo, en una paz hermosa. La naturaleza ahora sí, entonces es completamente hermoseada y llevada al estado de perfección que soñamos nosotros ver. Será un deleite andar en este planeta, mirar todas las cosas sin ver ni basura, ni contaminantes, ni injusticia, ni pobreza, ni violencia. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi monte santo. Nadie hará daño, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. ¿Qué es lo que purifica la creación? El conocimiento de Dios. ¿Por qué hay tanta inmundicia? Por el apartamiento de Dios. Ya hemos comentado anteriormente que el milenio es el cumplimiento de una profecía que el Señor dio al pueblo de Israel con respecto a que en el trono de David no faltará un rey por toda la eternidad. El Rey eterno, el Señor Jesucristo, es el cumplimiento de esta profecía, la profecía de Miqueas, específicamente que está en el capítulo 5, versículo 2. Dice: Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Mesías que estaba profetizado iba a nacer en una ciudad, en un pueblo muy pequeño, mejor. Pero en esa misma palabra, cosa que los judíos no ven claramente, es que el Mesías tenía que ser de un origen sobrenatural, porque aquí mismo Miqueas 5:2 dice que los orígenes de ese rey o señor de Israel eran eternos. 5:3 dice: el Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Esta profecía es de doble cumplimiento. El versículo 2 cumple perfectamente el nacimiento de Jesús en Belén, pero el versículo 4, en el segundo cumplimiento, está dando a entender que habrá un reinado completo del Señor en todos los confines de la tierra, cosa que los judíos no entendieron, y por eso era que buscaban que Jesús fuera coronado como rey, porque no entendían que Él tenía que venir en una primera venida para abrir el terreno como Mesías sufriente y después venir a reclamar ya su reino en forma poderosa y gloriosa en una segunda venida. Tenemos que ser muy cuidadosos con la interpretación de la profecía para no caer en el error en que cayeron los judíos. Tenemos entonces, en resumen, un reinado proverbial, milagroso, salido de todos los parámetros terrenales, en el cual el Hijo de Dios viene en su gloria para sentarse en su trono con su esposa y gobernar la tierra, sembrándola, llenándola de paz y de justicia durante 1000 años y gobernándola con su palabra, con el cumplimiento
exacto y fiel de esa palabra momento a momento. Por tanto, es muy distinto lo que se va a vivir en el milenio a lo que ahora estamos viviendo en la gracia. Así como la gracia es diferente de la ley, a los judíos se les dio la ley para que la cumplieran conforme a lo que el Señor había mostrado en el monte Sinaí. A la iglesia le ha dado el Señor otra misión diferente, el de buscar la obediencia a través del poder del Espíritu Santo. Y en el milenio eso vuelve a cambiar y entonces ahora el cumplimiento es completamente estricto de la palabra. Quiere decir, mis hermanos, que estamos en una de las mejores épocas. La del milenio va a ser hermosa, gloriosa, pero también va a ser exigente. En cambio de esta, tenemos la libertad que el Señor da a los que están llenos de su Espíritu para cumplir la ley en el Espíritu. Por favor, entiendan eso, llénense del Espíritu, llénense de la palabra de Dios, busquen la santidad, busquen la fidelidad al Señor, porque entonces vendremos con Él como esposa. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Siempre te damos gracias porque esa palabra es la que nos limpia el horizonte, Señor, nos llena de esperanza, es la que nos instruye en el camino. Tu palabra es, Señor, la que limpia nuestro entendimiento, la que le da sentido a nuestro obrar de cada día. Padre, bendecimos este tiempo que nos diste en el nombre de Jesús. Amén.